el hermano Luis con la hermana Catherine fueron a vivir en Bahía, y ahí fue cuando yo conocí el movimiento Familias Misioneras para Cristo, ¿no? Para que entienda un poco, bueno, he estado solamente en Bahía, he acompañado algunas reuniones domésticas, algunos encuentros, sobre todo seminarios que hemos tenido en Bahía, uno otro en Tosagua, y bueno, ahí fui conociendo la familia, ¿no? El movimiento de Familias Misioneras para Cristo. Déjame ver cómo consigo pasar la diapositiva. Bueno, un poquito ahí de paciencia. Vamos a ver. Vamos a manejar bien la... Se me trabó. Un segundito. Bueno, vamos a mirar un poco la realidad, ¿no? El tema es, el tema de hoy, nosotros hablamos sobre mirar nuestra realidad, mirar lo que nos toca a cada uno de nosotros vivir, ¿no? A cada uno de nosotros pasar en ese momento, ¿sí? Entonces, yo decía que, bueno, nosotros estamos viviendo una realidad nueva, ¿sí? Y en estos últimos días estamos haciendo frente a una situación que la mayoría de nosotros ni se imaginaba jamás, ¿no? Y resulta que esa nueva realidad que nosotros estamos viviendo implica cambios importantes de nuestra rutina, de nuestro trabajo, de nuestros horarios, de nuestras tareas, de nuestras actividades, ¿no? Incluso en el enfoque de la misión, ¿no? Nosotros ahora, imagínense que teníamos las reuniones presenciales, compartíamos, yo me acuerdo que estaba en Bahía, bueno, solo para que sepa, que no sabe, yo ahora ya no estoy en Bahía, estoy en Quito, pero desde Bahía recibimos algunos hermanitos de Guayaquil, tenemos la reunión que deberíamos ir a Guayaquil, y bueno, también ha cambiado esto, ¿no? Esa realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos ser realistas, ¿no? El tema del COVID cambió radicalmente el ritmo de nuestras vidas, de nuestras familias, ¿no? Y por supuesto, por más que muchos de nosotros digamos que sí, que no, también ha cambiado el estado anímico de las personas, ¿no? Estar tanto tiempo encerrado dentro de casas, engordándose, ¿no? Con los hijos. Imagínense una persona que durante toda su vida, imagino personas que trabajaban, salían por la mañana, llegaban a su casa solamente por la tarde y noche, sus hijos estaban un ratito. Entonces, ahora tienen que estar todo el día con sus hijos, ¿no? Sus hijos ya no van a las clases, por más que ahora en la costa muchos estén de vacaciones, ¿no? Pero es un cambio, ¿no? Es un cambio, y es un cambio inesperado, ¿no? Es un cambio que nosotros no lo esperábamos, no planeábamos, ¿no? Y tuvimos que ir aprendiendo a vivir con ese cambio a la medida en que lo está viniendo, ¿no? Primero pensábamos que era 14 días, pasaron a 28 días, ya estamos a más de 35 días, ¿no? Y eso también conlleva muchos problemas, porque imagínense ustedes los que tienen hijo en colegio, escuela, que tienen que pagar la matrícula, que tiene que pagar las deudas, que tiene a un familiar enfermo, ¿no? O que él mismo padece de diabetes. Y imaginemos también las personas que han perdido familiares, ¿no? Con certeza algunos de ustedes han perdido sus hijos, sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus primos, hermanos, ¿no? Hemos perdido también familiares por esa situación. Y la charla de hoy nos tiene que recordar una cosa muy importante, ¿no? El matrimonio, él contiene la capacidad de rehacerse, ¿no? En los momentos difíciles. Y sobre todo, salir adelante de las grandes dificultades. Es muy bonito que en la relación del matrimonio, cuando ustedes se casan, dijeron, es jugar en la lotería. Yo creo que ustedes son muy valientes, ¿no? Porque tú dices así, yo prometo amarte, respetarte en la salud y la enfermedad, ¿no? En la riqueza y en la pobreza, ¿no? Y serte fiel todos los días de mi vida. O sea, por la misma situación del matrimonio, ustedes tienen que recordar esto en todo momento, sobre todo en un momento difícil que nosotros estamos viviendo ahora. El matrimonio contiene en sí
la capacidad para rehacerse, ¿no? Y de salir adelante, de ir más adelante de todas las dificultades que nosotros tenemos. Y para las personas optimistas, yo me costumo ser bastante optimista, la crisis, más do que un problema, esa es una oportunidad. Yo siempre digo esto, ¿no? Me recuerdo cuando era adolescente en Brasil y hubo una gran crisis económica y el gobierno de ese momento tuvo una gran felicidad, ¿no? El momento de crisis es el momento de crecimiento, momento que nosotros tenemos para crecer, ¿no? Y para encontrar soluciones. Incluso esse momento de crise pode ser um momento de fortalecimento de nosso matrimônio ou de seus matrimônios, não? É uma grande oportunidade que vocês têm de reforçando seu matrimônio. Mas nem todo é flor, nem todo é bonito, não? Temos um grande problema. E seamos realistas, não? Tuvimos, imagine-se, o marido que não estava acostumado, ou a pessoa como eu, que não cozinhava jamais, ¿no? Y que pensaba que nunca más iba a cocinar en mi vida, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que limpiar la casa, ¿no? No tengo hijos, pero ustedes tienen hijos. Imagínense las personas que tenían los hijos solamente un ratito en el día, ahora durante todo el día, ¿qué hacemos con el niño? ¿Qué hacemos con la niña? Cuando grita, cuando llora, ¿no? Y también los quehaceres, ¿no? Ahora estamos todos dentro de casa, cómo limpiamos, cómo cuidamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con nuestros seres más cercanos, nuestros hijos, todo más, ¿no? Entonces, el aislamiento, él tiene un gran riesgo, ¿no? Y él provoca un gran riesgo. Es una situación, como yo decía, no provocada por nosotros. Y si nosotros no cuidamos, él puede provocar en las relaciones humanas y también en las relaciones familiares sentimentos de melancolía, de tristeza, de pesadumbre, ¿no? De aflicción, ¿no? Incluso si nosotros no cuidamos, nos puede llevar a un vacío, ¿no? Un sentimiento de que, ¿y ahora? ¿No? Y una de las cosas más interesantes que quisiera que nosotros fuéramos sinceros, ¿no? Muchos de nosotros, yo escucho siempre conversando con las personas, dicen, oye, padrecito, por favor, reza al papito Dios para que essa crise se vaya e que volvamos à vida normal. É mentira. Não vamos a regressar à vida normal e tão rápido, menos todavia, não? Então, pode dar-nos a nós uma sensação de sem sabor. E agora que? Que viene? Que vamos fazer? E nós temos um texto bíblico, que não lo vamos a ler agora, lo tenho aqui aberto na Bíblia, mas lo vamos a meditar, que yo creo que a la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? El texto de Lucas 24, 13 a 34, o 35, mejor dicho, ¿no? Mirando aquí la Biblia, hasta 35. Y es curioso porque ese texto habla de dos discípulos, ¿no? Dos discípulos que estuvieron junto con Jesús, que caminaron con Jesús, que vieron Jesús curar, que vieron Jesús perdonar pecado, que vieron Jesús dar de comer a la gente. O sea, eran discípulos mejores do que nosotros. Tuvieron mucho más suerte do que nosotros, ¿no? Que nosotros creemos por la fe y también hemos visto, y yo doy testimonio como un sacerdote, que he visto muchas cosas que Dios ha hecho, ¿no? Yo doy testimonio porque yo he visto que Dios ha curado personas, que Dios ha dado pan a quien no tiene, que Dios ha perdonado, que la persona que se sentía nada se reconcilió con Dios. Pero nada como a experiência desses dois discípulos, não? E é curioso, e quisiera que vocês imaginaran que são duas pessoas. Um tem nome, não? Chamado Cleofas. E o outro não tem nome. E quisiera que vocês imaginaran que esses dois são o matrimônio, a família de vocês, não? Imagínense vocês, não? Você, Cleofas, é o homem, e sua companheira, ¿no? Están viviendo un momento de oscuridad, ¿no? Un momento de crisis, un momento en que no entendemos los designios de Dios. Esos dos discípulos, después de ver todo lo que han visto, ellos llegan a la conclusión, no hemos entendido nada. Vamos a regresar a nuestras casas, ¿no? Vamos a regresar a nuestra experiencia. Y es súper curioso, porque esos dos discípulos, ellos tienen que caminar bastante.
Los deportistas dirían 12 kilómetros, más o menos. Pero imagínense con ese sin sabor, caminar 12 kilómetros. Y iban como matrimonio. Por eso que yo provoco, yo sé que la mayoría de los biblistas dicen que eran dos hombres. Unos dicen que era Lucas, el otro dice que Lucas no puso el nombre porque pudiera ser cualquier otra persona. Pero vamos a imaginar el matrimonio. Caminando sin sabor, mirando las deudas que tienen que pagar, mirando los problemas que tienen en la casa, mirando las dificultades que van a tener a partir de ahora, que la crisis no se resuelve con un toque de magia, ¿no? Y ellos caminaban bastante, tenían que caminar bastante. O sea, la crisis de ellos no se va a solucionar en un momento mágico, ¿no? Caminaban, aquel mismo día, iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios, más o menos 12 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Salían de Jerusalén y ellos conversaban como buenos matrimonios, como buena pareja, sobre sí todo lo que le pasaba, ¿no? Todo lo que le angustiaba, todo aquello que le dejaban preocupado. Por supuesto que ellos se encontraban tristes, ¿no? Porque ellos tenían una ilusión de un sueño, de un triunfo, ¿no? Y muchos de nosotros muchas veces podemos pasar por esa situación. Pensamos, bueno, yo como soy sacerdote, yo como soy de la familia Misionero para Cristo, y yo estoy dando mi vida, estoy siendo sincero, estoy siendo bueno, ¿no? Yo creo que Dios me va a bendecir. Yo espero que Dios me vaya a bendecir, porque yo estoy obrando rectamente. Yo espero una recompensación de mis buenas acciones, de mis buenos actos, ¿no? Y ahora, delante de esa situación que nos toca vivir, de pandemia, de dolor, de pérdida de familiares, imagínense ustedes, las personas que han perdido sus familiares, el sueño de triunfo, de que todo va a estar bien, porque yo estoy al lado de Jesús, se queda derrumbado, ¿no? De los discípulos de Emaús a los pies de la cruz. Y nuestros, delante de ese sufrimiento inesperado que estamos viviendo, ¿no? Ese sufrimiento que nosotros no esperábamos, que no lo buscamos, ¿sí? Y que vino de repente, ¿no? Pero quisiera recordar una cosa, que nem todo está perdido, ¿no? Nem todo está perdido. En Lucas 24:15 dice, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se le acercó en el camino y caminó a su lado. Aquí está una llave de respuesta para nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que pedir a Dios y solucione como un pase de magia nuestros problemas y dificultades, ¿no? El hombre de fe, el hombre de Dios, la pareja de Dios, tiene que descubrir que Jesús camina a su lado, ¿no? O sea que en ese momento Lucas hace que entre en escena un tercer personaje, ¿no? Ese que se hace compañero de viaje, ¿no? Que va e interroga sobre lo que está pasando en esos días en Jerusalén. Y Jesús seguramente desea preguntar a nosotros, ¿qué te está pasando, hermanito? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿No? Y ahí Jesús tiene una actitud súper curiosa. Él que sabía lo que estaba pasando, pero él escucha, ¿no? Él escucha atento sus preocupaciones. Y se hace lo que un matrimonio tiene que ser para el otro, un confidente, ¿no? Un confidente de sus frustraciones, de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus angustias, ¿no? Pero esos dos discípulos que estaban con Jesús, como puede pasar con cada uno de nosotros en los momentos de dolor y de dificultad, esos dos discípulos no logran, dice el versículo 16, sus ojos estaban como incapacitados. No lograban reconocer al Señor, ¿no? Su dolor, su dificultad, su problema era tanto, ¿no? Su angustia de la solución era tanto que ellos estaban incapacitados para reconocer al Señor, ¿no? El dolor y la duda nos dejan incapacitados de ver a Jesús entre nosotros. Y no juzguemos a los hermanos, ¿no? Puede ser que algunos de nosotros nos sintamos así, desbordados, ¿no?
Puede ser que algunos de nosotros nos sintamos desbordados, ¿no? Que delante del dolor, delante de la dificultad, nosotros no sepamos lo que hacer. Y la gran pregunta es, ¿pero dónde está la solución? ¿Qué vamos a hacer nosotros como matrimonio o como familia consagrada a Dios? ¿No? ¿Qué Dios espera de nosotros en este momento? ¿No? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar para dar testimonio de Jesús? Y ahí el versículo 27 dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, Jesús les explicó lo que había sobre él en toda. Y ahí tiene algo muy importante para nosotros, hermanos, que otro día yo participé de la reunión de Bahía un ratito, y nosotros conversábamos sobre, ¿no? En nuestro camino, por nuestra vida, tenemos la experiencia muchas veces del desencanto, del desaliento, ¿no? Pero muchas veces nos sentimos perdidos. Eso es humano. Nosotros no podemos negarlo, ese sentimiento. Pero nosotros también tenemos que preguntar cómo yo como cristiano, cómo yo como sacerdote, cómo yo como familia consagrada a Dios, puedo encontrar de nuevo la esperanza, ¿no? ¿Cómo se va a comunicar de nuevo Dios ese plus que va a salir con que yo encuentre de nuevo, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, cómo voy a conseguir yo de nuevo encontrar la solución o voy a encontrar el entusiasmo delante de ese momento, ¿no? Mirando los números, nos desanimamos, ¿no? Pero sin duda, tenemos que encontrar una solución. Y ahí viene la respuesta, ¿no? Lucas hoy nos responde a cada uno de nosotros que a través de la palabra de Dios, escuchada, meditada y compartida, nosotros vamos a encontrar de nuevo la alegría, ¿sí? Pero mira la cosa importante. No es solamente escuchar la palabra de Dios. La tengo que meditar, porque yo lo escucho, la medito y la comparto con los demás, ¿no? La palabra de Dios no es hecha solamente para mí. Yo tengo que hacer eso, tengo que hacer ese desafío. Y si somos dos, como familia, como matrimonios que estamos caminando, tenemos que ser capaces de compartir con el otro la palabra. Y quisiera que ustedes se pregunten, ¿no? Nessa situación que estamos viviendo, ¿cuántas veces has compartido con tu esposa, con tu esposo, la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, ¿no? Porque la acogida en el corazón es como Jesús nos indica el camino a seguir, ¿sí? Y nos da la fuerza, la valentía, el coraje para seguir el camino. Es una gran respuesta para nosotros. ¿Dónde nosotros tenemos que encontrar? Muchas veces las personas me llamaban y me preguntaban, Padre, ¿y ahora qué vamos a hacer en ese momento? Y iba a la palabra de Dios y decía, oye, coraje, yo vencí el mundo. Yo soy su pastor, que por más que pase por cañadas oscuras, no temas, yo estoy contigo, ¿no? ¿Y cómo nosotros vamos a escuchar eso? A través de la palabra de Dios, ¿no? A través de esa palabra de Dios que nos habla, que nos comparte, que nos ayuda, ¿no? Como familias, tenemos que ser capaces de permitir que la palabra de Dios ilumine la situación que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y nos ayude a transformar ese momento de cruz, que es toda la dificultad que nosotros pasamos, en señal de vida y de esperanza. A través de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar la vida y la esperanza, porque vamos a saber de que Dios está con nosotros y vamos a saber que Dios camina a nuestro lado, ¿sí? Pero ahora tiene un desafío, ¿no? Los dos discípulos no iban solos. Los dos discípulos, ellos compartían la palabra juntos, ¿no? Y ahí, en el versículo, lo que viene después, ellos deciden compartir. Y es súper curioso, ¿no? Es súper curioso, ¿no? Porque hay que celebrar y compartir en familia, ¿no? La palabra de Dios por sí solo no abrió los ojos de los dos discípulos, ¿sí? Pero la palabra de Dios dio algo en el corazón, movió algo en el corazón de los discípulos, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le explicaba la palabra, les ardía el corazón.
¿sí? Les ardía el corazón, les dio el deseo de algo más. Yo iba a compartir con ustedes por una cuestión de tiempo, no lo voy a hacer. Quien pueda, lea Lamentaciones 3, la tercera lamentación. Y es súper curioso, yo estaba otro día meditando esa palabra de Dios de Lamentaciones, y después yo compartía con una monjita, porque la palabra de Dios de Lamentaciones llega a ser herética. El que escribe llega en un momento de tanta angustia, de tanto dolor, de ver la realidad, de ver los números, de saber que el pueblo está perdido, que ya no tiene nada. Y él espera que Dios le dé una solución al fin del túnel, pero no. Dios se manifiesta a ellos dentro del túnel. Ellos encuentran en la palabra de Dios, en el nombre de Dios, ellos encuentran la fortaleza de su vida, ¿no? Por eso, nosotros como discípulos de Jesús, tenemos que ahora hacer algo, ¿no? Que es descubrir ese Jesús presente en la palabra, pero no solamente para mí, para mi familia. Y los discípulos de Maús, ¿para dónde estaban yendo? Para su casa, ¿no? Y cuando ellos van a su casa, ellos están llegando a su casa, Jesús hace que va adelante. Y los dos discípulos invitan a Jesús ¿a qué? ¿A un hotel? No. Los dos discípulos invitan a Jesús para que entren en su casa, ¿no? Señor, ya es tarde. Venga con nosotros. Comparta con nosotros en nuestra casa. Ellos han invitado a Jesús para que entre en su casa, ¿sí? Ahí entonces, lo que abre los ojos de los discípulos y que nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a descubrir la presencia de Jesús entre nosotros es compartir juntos el pan, ¿sí? Pero algunos de ustedes pudieran decir, no, padre, es fácil porque usted tiene misa todos los días en su casa. Compartir el pan nos invita a descubrir un desafío. ¿Y cuál es el gran desafío que nos ayuda a descubrir? Que nosotros somos iglesia. Usted tiene que decir a tu esposa, esposo, nosotros somos iglesia. Iglesia doméstica. Nuestras reuniones son reuniones en la iglesia doméstica. Entonces, juntos también tenemos que descubrir y compartir ese pan. No solamente de la Eucaristía, ¿no? Y compartir el pan, pudiéramos hablar muchísimo sobre esto, ¿no? Tenemos que descubrir Jesús resucitado en la mesa de nuestra casa. No solamente en la Eucaristía, en nuestras familias y con todos aquellos que el Señor nos ha dado a compartir. Hermano Diego, ¿cuántos minutos tengo? Todavía... Alguien está alzando la mano, Padre Bruno, de pronto, sí. Ya, pregunta, ¿quién quiere hacer la pregunta? Inés, hermanito. Inés. Levantó la mano. Rommel Méndez. Hermano Rommel. Rommel, pregúntame. O termino, bueno, sí, pregunta. Terminemos. O por el chat pueden escribir si es que alguien desea realizar alguna pregunta. Le leo la pregunta del hermano Rommel. Sí, buenas tardes, hermanitos. ¿Cómo puedo...? No, es un problema técnico que parece que tiene Rommel. ¿Sigo entonces? Sí, seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano ahorita. Hermanita Inés, usted quería hablar, me parece. ¿Quería hacer una pregunta? Puede hacerlo en este momento. Yo sí le entendí acerca de lo que está hablando el padre sobre la situación que estamos pasando, pues que tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice el Señor y rezar más por nosotros mismos y hacer un cambio, como quien dice, una conversión. Simplemente es un pensamiento que me salió, a pesar que me nombraron para hablar, que yo no había alzado mano, pero igual es mi pensamiento, mis sentimientos que tengo yo ahorita con esta palabra que nos da el Padre Bruno, que tenemos que ser más conscientes y estar en la palabra del Señor. Muy bien, hermana Inés, no solamente esto, el mayor desafío nuestro, porque nosotros podemos estar solos en la palabra de Dios. El mayor desafío nuestro delante de esa pandemia es crear en nuestro hogar un ambiente orante,
esta es la oportunidad de que nuestra familia, nuestra casa, sea una iglesia doméstica, ¿sí? Un lugar de fraternidad, un lugar donde el Espíritu Santo puede obrar, ¿sí? Entonces, ese es nuestro desafío. Nosotros hacer con que nuestro hogar, ahora que nosotros no podemos salir, ahora que nosotros estamos juntos, nosotros tenemos que hacer ahora. Nuestro hogar tiene que ser la iglesia, ¿sí? Hay un chiste que mandan ahí por WhatsApp que dice así que el diablo dijo a Dios, ¿no? A Papito Dios, que he dañado la Semana Santa porque cerré todas las iglesias. Y el Papito Dios dice, no, te has equivocado. Hemos abierto muchas iglesias en la casa de los hermanitos, ¿sí? Hemos abierto muchas iglesias en la casa de los hermanitos. Por eso que la gran invitación es los discípulos de Maús, cuando ellos fueron caminando, ellos llevaron Jesús, y en ese momento en que no lograban ver, en ese momento en que no lograban entender, ellos llevaron Jesús a su casa. Y no fueron a la iglesia a compartir el pan. Jesús compartió con ellos el pan en su casa. Y ese es nuestro desafío. Porque si nosotros fortalecemos nuestra casa, si nosotros fortalecemos nuestra familia, seremos verdaderamente una iglesia doméstica, ¿no? Una vez fortalecida la iglesia doméstica, ahí sí es necesario regresar a Jerusalén, ¿no? Regresar a Jerusalén significa muchas cosas, ¿no? Porque Jerusalén es el lugar donde mató Jesús, Jerusalén es el lugar del desafío, Jerusalén tiene toda la agresividad, ¿no? Pero ellos regresan, porque están tan fortalecidos en ese momento de crisis, de dolor, que ellos deciden regresar, ¿no? Y deciden contar todo lo que les había pasado, cómo Jesús foi fortalecendo su vida, su familia, como Jesús fue transformando a todos ellos y como Jesús hizo de ellos criaturas nuevas, ¿no? Por eso que la gran invitación es cuando pase la pandemia, donde todo se ha cambiado, ¿no? Somos llamados a regresar a nuestra Jerusalén, al mundo, afuera, ¿no? Con personas que van a estar hablando mal de Dios, con personas que estarán angustiadas con Dios, con personas que estarán enojadas con Dios porque no salvó su abuelita, porque su sobrino, porque no sé quién falleció, ¿no? Regresar a Jerusalén es regresar a un mundo lastimado y un mundo que no ha logrado ver a Dios. Un mundo que no ha logrado ver a Dios. Y nosotros somos llamados a dar testimonio de ese Jesús resucitado, de ese Dios que camina con nuestro lado, de ese Dios que vence la muerte y nos da la vida, ¿no? Pero súper curioso, mira, los discípulos de Maús, Jesús no le ha resuelto la vida, ¿no? Jesús no le ha quitado el dolor así nomás, ellos tuvieron que hacer un proceso, ¿no? Dentro de casa se fortalecieron, compartieron con Jesús el pan, y ahí sí, una vez fuerte, salieron para poder anunciar, ¿sí? Y quisiera, en la segunda parte, hablar sobre algo muy práctico, ¿no? Que es nuestra casa, nuestra familia, ¿sí? Y cada uno piensa en su propia familia, ¿no? Es muy bonito estar en la palabra de Dios y seguramente la palabra de Dios nos anima, nos fortalece, nos da la capacidad, ¿sí? Pero hoy en día quisiera usarles un término llamado, muy usado en psicología, muy usado por muchas personas, llamado resiliencia, ¿no? Más ou menos, como um exemplo para que entendamos a resiliência, quem conhece Bahia, entre Bahia e São Vicente, sabe que tem um puente, o Puente Los Caras, e os Puentes Los Caras ele é formado com resiliência. Em um momento de muita turbulência, em um momento difícil, o puente hace que o puente se mueve e se adapta a la situação, não? Entonces, el término resiliencia es la capacidad que posee un sujeto, una persona, ¿no? De recobrarse bajo situaciones adversas. Por ejemplo, el tema del coronavirus es una situación adversa. Yo digo, repito, ninguno de nosotros esperábamos, ninguno de nosotros la buscamos y ninguno de nosotros estamos libres de ese problema. Entonces, es una situación adversa, ¿no?
E a resiliência, então, implica algo mais que sobreviver. O que significa sobreviver? Bueno, eu me quedo dentro de casa, como muito pouco, tenho que cozinhar, tenho que lavar, e bueno, não? Não é solamente sobreviver, tenho que aprender algo de isso, tenho que sair mais forte de isso. Entende? Tenho que sair fortalecido desse momento duro, desse momento de adversidade. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e la tenham em abundância. Jesus não dizia que nós outros sobrevivamos. Sobreviver é vivo arrastrando-me. Não. Essa não é a dignidade dos hijos de Deus. Jesus nos chama a vivir. Não? Então, pero nem todos nós outros temos a mesma capacidade de passar por situações adversas, não? Muitos quedam atrapados em condições de vítimas. Ai, eu sou um pobrecito, eu não puedo, ai, que difícil, agora todo se me cai, não? E outros, sim, o resiliente é o que encontra fortaleza desde a fé, desde a vida, desde a situação e sai adelante dessa situação, não? Vai sanando as heridas e empieza de novo, tem a capacidade de começar de novo. Vamos dar algumas ações. Opa, aqui está mal escrito, não? Algumas ações que nos ajudam a ser resiliente, não? Que nos ajudam a resiliência. Em primeiro lugar, recordar algo muito importante. Não todos nós somos iguais. E não todos respondemos da mesma maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo. O hermanito Diego com a esposa, vamos suponer que ele sempre ha sido o homem forte, ele sempre ha salido adelante, e agora ele se sente apocado. Está preocupado, está cansado. A hermanita Katy disse, oye, ¿qué pasó? Vamos, adelante. Eu sou a mulher. Não todos somos iguais. Sim? E não todos vamos a responder da mesma maneira. Eu me acordo, quando fui ao terremoto, conversava com a senhora Rotária, e dizia, ai padre, eu em terremoto de 98, eu andava na calle e ajudava, agora não tenho força de sair de minha casa. Digo, agora vives uma nova situação. Não? O ser humano nunca é igual, o ser humano depende de seu momento histórico, depende de sua saúde, depende de seu estado anímico. Não todos são Padre Bruno, não todos vão ver de la outra maneira. Não. Cada um de nós vamos responder de uma maneira. Eu tenho que ter consciência, minha pareja, meus filhos, vão responder de diferentes maneiras. Sim? Qual é essa outra coisa que nos ajuda? Se não todos reaccionamos da mesma maneira, então é momento de ampliar nossa conversação. Sim? Não tenha vergonha de dizer, esposa, hoje me sinto cansado. Esposo, hoje já não puedo. Sim? Os discípulos de Emaús dijeron a Jesus o que lhe passava. Sim? Pero se ustedes não são capazes de conversar nossas coisas com nossa família, com nossa igreja doméstica, teremos problema. Temos que conversar, ampliar a conversação. Incluso, é um momento de ampliar a conversação com seus filhos. Uma das coisas que, quando eu estava com os jovens, mais se quejavam os jovens é: meu papá não me escuta. Eu uma vez fui dar uma charla no colégio e hice a brutalidade de perguntar a uma niña, digo, oye, como é em seu caso? Ah, bem. E que haces? Bueno, eu chego da escola, do colégio, e isso é hecho, hein, que me passou. Chego do colégio, almoço, descanso, levanto, hago minha tarefa, depois vago um pouco de cueia, uma chica, depois ceno e depois, bueno, veio um pouco de alguma notícia e me duermo. E digo, quando habla com seu papá? Não, eu não hablo com eles. Pero você nunca conversa com eles? Não, nós outros cada um come e comemos delante da televisão e vamos cada um para nosso quarto e cada um faz sua vida. E quando conversa? Não conversamos, eu nunca converso com meus papás. Bueno, se há algum problema que há que pagar o colégio, se tuvo alguma coisa, eu lhe digo, pero não. A crise que vivimos, estar dentro de casa, é momento de nós ampliar a conversação, escuchar-nos. Sim? Escutem seus filhos, escutem seus netos, escutem seus esposos. Esposos, escutem suas esposas.
Seguramente tienen mucho que conversar cómo se sienten, cómo están, compartir la vida, ¿no? Una otra cosa muy importante es establecer un ritmo ordenado, ¿sí? Hay que tener horario. No puedo vivir el lunes como si fuera domingo, el domingo como si fuera martes. No, yo tengo que tener orden, tengo que tener horario para levantar, tengo que tener quien va a limpiar la casa, quien va a cocinar, quien va a lavar. Hay que dividir las tareas, ¿no? Tratar de mantener horarios comunes. Tal hora vamos a comer, tal hora vamos a rezar el rosario, vamos a hacer esto en familia. O cada uno lo va a hacer de manera individual, pero hay que tener horario, porque si nosotros empezamos a vivir la vida como sea, estamos perdidos, ¿no? Nos va a derrumbar. No podemos vivir así, tenemos que tener, el ser humano necesita de hábitos, buenos hábitos. Y los vicios nos entran en nuestra vida cuando nosotros no somos capaces de poner límites, cuando no somos capaces de poner hábitos en nuestras vidas, ¿no? Hay que tener horario. Hay que compartir, hay que saber, hay que dividir las tareas, ¿no? No puedo hacer todo solo. O no puede ser que, porque yo soy el hombre de la casa, yo no tengo que lavar, yo no tengo que cocinar. No, divida las tareas, ¿no? Pongamos horarios comunes, todos tienen que participar, también de la oración, también de la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y aunque de forma distinta, la vida sigue, ¿no? Eso tenemos que poner en nuestra cabeza. La vida sigue, sin algunas personas que amamos de modo distinto. Nosotros tenemos que poner eso en nuestra cabeza. Mira esos dos viejitos, que simpáticos, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que saber que si la vida sigue, tenemos que usar nuestro tiempo libre para realizar actividades positivas, ¿sí? Si quedamos mirando todas las malas noticias, todos los muertos, todos los países, toda la vacuna, todo no sé qué, al final vamos a quedar con la cabeza de ese tamaño y colapsamos, ¿no? Entonces, hay que realizar actividades positivas. Haz ejercicio físico en tu casa, ¿no? Hay un montón de memes que enseñan que cuando termine la cuarentena, vamos a estar que no pasamos por la puerta, ¿no? Hay un meme, no sé si ustedes vieron de WhatsApp, y dicen, acabó la cuarentena, ya podemos salir. Ahí el marido y la mujer se miran la cara, ¿y cómo hacemos para salir? Que si la puerta es pequeña y estamos gordísimos, ¿no? Eso nos hace daño para la salud. Hay que hacer actividad física. Aprovecha a tu mujer, baila con ella. ¿Sí? Haga bailoterapia, haga ejercicio. Yo qué sé, hay mil oportunidades para nosotros, ¿no? Y sobre todo, yo le pido como sacerdote, ahora no es tiempo de guerra, ¿sí? Es tiempo de paz, ¿sí? Yo sé, como ser humano, que los conflictos son inevitables. Son inevitables, ¿sí? Y si imagínense, yo me imagino personas que nunca pasan dentro de casa, de tener que pasar siempre dentro de casa, es tremendo. Y que incluso me llamó mucho la atención, y creo que ustedes también han visto, que una de las cosas que más pasó en China después del encierro fue el número de divorcios, ¿sí? ¿Por qué? Se olvidaron que el tiempo del encierro es tiempo de paz, ¿sí? Por eso, más do que nunca tenemos que trabajar la comprensión, la paciencia, la amabilidad, el perdón. No sea bruto con su mujer, no sea bruta con su esposo. Ámelo, ámela, tenga paciencia, ¿sí? Vamos a tener paciencia porque la vida sigue, tenemos que estar ahí juntos, entonces tenemos que estar compartiendo la vida y todos los demás. Otro tema muy importante con relación a la resiliencia, ¿sí? Es con relación a los hijos. Cuidado, los que tienen hijos pequeños, ¿sí? Dice que uno de los grandes problemas es cuando nosotros ignoramos a los niños, ¿sí? Yo creo que, y les sugiero, muchos de nosotros, nuestros niños ya no saben los juegos de cuando éramos niños. Es una buena oportunidad para enseñarles, ¿no? Y dice que los rasgos individuales, según los investigadores, que cuando los niños no son tomados en cuenta dentro de su familia, para lo que sea, ellos terminan siendo personas con mucho problema, ¿sí? Dale tiempo a su hijo, conversa con él, juega con él, baila con él, enséñale a bailar como bailaba su abuelito contigo. Y esos recuerdos para los niños es muy importante porque ellos no van a ver
solamente esse momento duro que estão vivendo como uma coisa mala. Eles vão dizer, ai, meu papá, quando estávamos encerrados, meu papá me ensinou a bailar, meu papá me contou como conheceu minha mamá, meu papá me hizo, jogamos las, eu que sei, sim? Aproveite, sim? E comparta com seus filhos, comparta com sua família, e haga de seus filhos pessoas fortes, resilientes, sim? Pessoas que sejam capazes de sair adelante. Casi já termino, a penúltima, ou a última diapositiva. Uma coisa muito importante, não? Então, como os discípulos de Emaús, nós somos chamados a fortalecer nossa família, nosso hogar, não? Esse tempo é para que hagamos a experiência dos discípulos de Emaús. Estavam tristes, angustiados, com medos, com incertidumbre, pero que através da palavra de Deus e através do compartilhar fraterno, encontraram a Jesus. Né? Sim? E mirar o que está passando com nós outros com olhos de fé, não? Com os olhos da fé. E tentar processar a realidade que nos vem, não? Que se nos apresenta como um tempo propício de crescimento. Nunca mais do que, ou bueno, de outra maneira dicho, não? Agora é a oportunidade, é o momento da família. ¿Sí? É o momento da família. Aproveite, ¿sí? Fortalezca, que tu família salga forte, os niños, as mulheres, os homens, o matrimônio, toda a família pueda crescer e descobrir a presença de Deus com eles. ¿Sí? E por último, um conselho de cura. Recuérdense mutuamente que o bem que ambos se han hecho no início de sua relação, não? Pode ajudar muitíssimo, e com certeza ajuda muitíssimo, é que vocês recordem boas coisas, não? Quando eram enamorados, quando me llevasse a tal sítio, sim? Não é momento de pelear, é momento de passá-lo bem, sim? Com o Senhor, com uno mesmo e com nossa família, e de maneira especial com nossa pareja, sim? Não sei se tem alguma pergunta, hasta aí llego, antes de terminar, pero no sé si tiene preguntas, si alguna duda, quien quiera puede hacerlo ahora, ¿sí? Sí, si alguien desea preguntar, pues queridos hermanos, este es el momento. Por favor, puede activar su micrófono y puede hacer la pregunta. No hay pregunta mejor. O porque han entendido todo, o porque no han entendido nada, pero no pasa nada. ¿No hay preguntas, hermanitos? ¿No? Pueden hacerlo con total confianza. Adelante, ¿alguien quiere preguntar? Por favor, hágalo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Les habla el hermano Jinso, de la parroquia San Juan de la Cruz. ¿Me escuchan? Sí, hermanito, adelante. Padre, bueno, y a todos los presentes. Si bien es cierto todo lo que usted ha dicho, Padre, yo creo que de alguna forma los servidores hemos dado a conocer a nuestros hermanos, porque en realidad eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasaría con aquellos hermanos que de una u otra forma hemos sido contagiados o han sido contagiados con este virus? Me parece muy importante esta parte de cómo padres e hijos interactuar dentro de nuestro hogar. Se hace un poco complicado de pronto a los padres que han sido contagiados, y anhelamos ahora abrazar a nuestros hijos porque nos piden eso, ¿no? Los abrazos, los besos, y tenemos que, al menos en mi caso, yo estoy ya en la noche cuando mis hijos vienen y me dicen, me tocan la puerta del cuarto y me dicen, papi, la bendición. Estoy, a ver, mijito, a 1 metro, Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero a 1 metro, sin el beso y sin el abrazo, por temor a contagiarlos, ¿no? Entonces, ¿qué usted nos podría decir al respecto?
muy buena pregunta y creo que es muy concreta y muy acertada. Ahí tiene dos realidades, ¿no? En primer lugar, hermano, la realidad de los que todavía no viven esa situación de contagio, ¿sí? Aprovechen, mira lo que dijo el hermano, aprovechen ahora para besar, abrazar, estar con sus hijos, los que tienen la oportunidad. Porque nosotros muchas veces esperamos no poder o no tener para querer hacerlo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es muy buena pregunta por eso, ¿sí? Y otra situación, hermano, nosotros sabemos que eso no va a ser por siempre, ¿sí? Y tiene otras maneras de manifestar el cariño por su hijo, ¿sí? Puede ser que ahora no lo pueda abrazar, pero haga la experiencia de decir, hijo, yo no te puedo abrazar, pero cuando su mamá se quedó embarazada de ti, yo me sentí el hombre más orgulloso del mundo. Cuando has hecho tal situación, yo me sentí súper feliz. Decírselo también a tu hijo, a tu hija, a tu familia, lo cuánto son importantes para ti, ¿sí? No te puedo abrazar físicamente, pero con certeza yo te puedo demostrar lo que yo siento. Yo voy a dar un ejemplo, hermano, a partir de lo que usted ha dicho, ¿sí? Cuando la situación de Brasil es caótica, y delante de la situación de Brasil, yo me quedé muy angustiado un día y fui a la iglesia, fui a la capilla de mi casa y digo, Señor, si le da el contagio a mi mamá, la mata. Y yo no lo voy a ver más. Y me dio una angustia. Y yo fui a la capilla y delante de Jesús sacramentado lo puse a mi mamá. Y después sentí una paz tan grande. Y yo entendí una cosa, que yo no tengo que esperar que mi mamá esté en un ataúd o que pase lo peor para decir lo cuánto ella es importante para mí. Entonces, ¿yo qué pasé a hacer? Toda semana llamo a mi casa, mamá, ¿cómo está? Mamá, muchas gracias, yo te amo, yo siento orgulloso de tenerla como madre, usted es la más importante para mí. Yo le expreso a las personas que yo amo, que yo las amo, y valoro a las personas que están. Por más que no lo pueda hacer físicamente, ¿sí? No sé si contesto su pregunta. Hay que expresárselo también, porque incluso uno de los grandes problemas del matrimonio, ¿qué es? Sobre todo nosotros, de los hombres para las mujeres, nosotros muchas veces damos las cosas por sentada y no hablamos. Ahora es el momento de hablarlo, de expresarlo, lo que sentimos, lo que pensamos y lo cuánto son importantes las personas para cada uno de nosotros. Muchas gracias, padre. Y otra cosita, aprovechando la oportunidad. Si bien es cierto, la convivencia como tal, a veces como que se quiere salir de las manos, ¿no? Los chicos a veces no colaboran mucho. Nosotros como padres estamos buscando qué hacer para, de alguna forma, todo lo que se ha gastado, volver a recuperarlo, hablando económicamente. Y todas estas situaciones a veces como que nos ponen tensos, ¿no? Llega en un momento que, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que he elevado un poco la voz dentro de mi casa, a mis hijos especialmente. Con mis hijos, porque la verdad es que con mi esposa, a Dios gracias, las cosas marchan bien. Pero, ¿cómo usted ha dado pautas ahora? Pero personalmente, si se quiere, ahora le estoy preguntando a usted, ¿qué más hacer? O sea, ¿cómo mantener esa paz o esa calma que a veces se va? Y no sé si a alguno de los hermanos les habrá pasado, ¿no? Y con eso cierro, padre. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti, hermano. La paz no es la ausencia de problemas, ¿sí? La paz no es ausencia de problemas. Por eso que yo decía, los conflictos son inevitables. Yo no puedo, cuando dos personas son dos mundos diferentes, son inevitables los conflictos, pero es el tiempo de trabajar. Eso que yo decía, o sea, usted lo que tiene que hacer, si te equivocas, se lo humilha y dice, me he equivocado, perdóname. ¿Sí? Y si han equivocado con usted se ha equivocado, ser franco, ser honesto, ¿no? Y buscar la reconciliación, no dejar pasar las cosas, ¿no? Nosotros nos equivocamos, ¿sí? Y también los conflictos son inevitables, pero ser capaz también de pedirle perdón, de perdonar, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que en ese sentido nos ayuda mucho la oración, ¿no? Estar unidos en oración, ¿no? Y la música de la oración de la familia es perfecta, ¿no? Que nadie va a dormir sin dar o sin pedir el perdón. ¿Sí? ¿Algún otro hermano? Yo veo que tiene mensaje, pero no sé, no he leído. Con toda confianza, por favor, pueden hacer. Hola, hola. Quito, adelante. ¿Cómo está?
favor, tu pregunta. Buenas tardes. Quiero que me explique bien en la parte de la resiliencia individual con los niños. ¿Cuál es la acción en los adultos? Ya, en primer lugar es pensar que nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que solamente nosotros pasamos, porque son niños, ellos no sienten nada. No es cierto, ¿sí? Los niños también sufren de una de otra manera el estrés, la dificultad, no de la misma dimensión del humano. Entonces nosotros a veces por nuestra preocupación, por recuperar lo económico, por cuidar de la salud, por la preocupación de la otra cosa, nosotros podemos casi que ignorar a los niños, ¿sí? No le damos la importancia a los niños. A los niños tienen que hacer participar de la vida, ¿sí? Yo sé que un niño a lo mejor no va a saber limpiar bien la casa, pero ponerle para que ayude a limpiar la casa, ponerle que ayude a doblar la ropa, preguntar a los niños lo que él piensa, decir a los niños a su manera como ellos pueden entender lo que está pasando, porque usted tiene que dar un mensaje a tu hijo, ¿no? Ahora estamos en el mes de mayo, no va a regresar a la clase, y en junio va a regresar a la clase, pero de manera virtual. Y el niño no entiende esto, entonces usted tiene que masticar eso de manera positiva, porque mira, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Hace muchos años atrás, ao lado de mi casa, en mi región en Brasil, yo vivo entre sierra y costa, en Brasil. Y viene el calor de la costa, el frío de la sierra y se choca encima de mi ciudad y tiene muchos rayos, ¿verdad? Muchos relámpagos y truenos y todo lo demás. Y una vez, cuando mi vecina, antes de quedar embarazada, que mi comadre, se cayó un rayo en una antena cerca de una fábrica cerca de mi casa y se cayó en la piscina de mi vecina y hubo un estrondo, hubo un incendio. Y toda vez que empezaba la lluvia, con tormentas, mi vecina se ponía muy nerviosa. Mi vecina se quedó embarazada, tuvo mi ahijado, y un día, pasando años, yo ya no viví en mi ciudad, iba a empezar la lluvia de tormenta, mi ahijado tenía las mismas reacciones de su madre. Pero el detalle es, mi ahijado ni estaba en la barriga de su madre cuando hubo la tormenta. O sea, ella transmitió a su hijo el miedo y el pavor de la lluvia. Entonces, hermanito, cuidado. Nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos transmitiendo a todo momento a nuestros hijos mensajes positivas y mensajes negativas, ¿sí? Entonces, transforme ese momento en mensajes positivas a su hijo, no solamente en cosas negativas, porque si no, mañana después, su hijo, delante de la dificultad, delante del dolor, tendrá mucho problema de solucionar eso, ¿sí? Entonces, que la familia sea un lugar donde brinde apoyo y atención a su hijo. No sé si expliqué la situación. Si entendió. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se me escucha. Es que hablo sí, te escucho. Sí, hermanita. Sí, yo quería saber cómo nosotros nos podíamos preparar para poder dar esa fortaleza a familiares o hermanos de nuestro grupo doméstico que han perdido familiares. Y también a aquellos hermanos que por el encierro o por las necesidades que se les presentan, caen en depresión, en desesperanza, en falta de fe. Entiendo que nosotros somos esas personas llamadas a trabajar en eso, pero a veces sí como que nos falta un poco y yo personalmente pregunto, ¿qué hago? Y cómo me preparo un poco más para ser esa persona que le transmita toda esa confianza que ellos necesitan. De hecho, sí lo hago, pero siento que me falta. Y es la pregunta que se me vino a la memoria ahora. Y gracias, Padre, por la enseñanza, porque ha sido muy buena y con mucho provecho para mí. Gracias. Yeah. Hermanita, gracias a usted. Mire, escúchame, no hay libros de receta, ¿no? Yo solo estoy diciendo, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? No vamos a dar lo que nosotros no tenemos. Entonces, cuando yo decía que la palabra de Dios es la que ilumina toda la situación que nosotros vivimos, ¿sí? Por eso que yo decía esto, y quiero provocar esto. Muchas veces
a una persona que ha perdido un familiar en esa situación, que no pudo ni despedir de su familiar, porque yo creo que es la situación más crítica de la humanidad nuestra. No podemos despedir a las personas que perdemos, no podemos estar juntos con las familias, con las personas que han perdido un ser querido, ¿sí? Pero nuestra presencia ahora tiene que ser de otra manera. Entonces yo le doy una sugerencia muy práctica, ¿no? Un versículo bíblico, una oración, una llamada, ¿sí? Pero sobre todo, siempre eso en su cabeza, hermanito y hermanita, nosotros estamos pasando un momento difícil, pero Dios camina a nuestro lado. Tengamos eso presente y expresemos eso para las personas con nuestras palabras. Dios camina a nuestro lado. Dios está con nosotros. Aunque haya perdido un familiar, aunque haya perdido el trabajo, aunque haya perdido muchas cosas y la situación a veces nos tumba o nos desea tumbar a nosotros, si nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, que camina a nuestro lado, eso nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para salir adelante. Gracias, Padre Bruno, por este tema que realmente ha tocado mucho los corazones. Y definitivamente creo que hay muchas preguntas que están en el corazón de cada uno de nosotros. Saber, como dice el Padre Bruno, ¿no? Que el Señor camina junto a nosotros, que esa promesa de permanecer a nuestro lado es patente, es permanente. Dios no nos abandona. Dios, en toda circunstancia y en medio de toda situación, el Señor camina junto a nosotros, el Señor nos entiende y el Señor será nuestra esperanza. Yo les invito, por favor, si alguien más quiere hacer una última pregunta, esta sería la última pregunta para cerrar este momento. Hermanito Walter, por favor. Buenas tardes, Padre Bruno, y a todos los hermanos de la comunidad. Es muy hermoso compartir con ustedes en este momento y saber que estamos... Waltercito, por favor, si hay otro dispositivo a tu lado. Dos dispositivos, sí. Ajá, por favor. Es que estoy hablando de aquí. Ya. Si alejas el dispositivo, ahí sí. Ya. Ok. Bien. Usted al principio dijo de que las cosas no van a ser igual. Cuando pasemos esta pandemia o disminuya, no van a ser igual. Muchas personas, nosotros mismos, ¿no? Estamos comentando que queremos que termine para volver al trabajo, volver a nuestra vida normal. Pero de acuerdo a cómo están las cosas, no va a ser igual. Nuestra misma vida espiritual va a ser diferente. Por ejemplo, yo en mi caso, a veces como que no sentía el ánimo de comulgar, de estar en comunión domingo a domingo, ¿no? O en medio de semana. Pero ahora he sentido esa necesidad urgente de buscar esa comunión, de comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Y eso ahora me imagino que ese sentimiento debe estar en la mente de todos los hermanos, de no perdernos una sola comunión. Si podemos hacerlo 2 o 3 veces en medio de la semana, mucho mejor, ¿no? Todo va a cambiar, la educación, las relaciones de trabajo, las mismas cuestiones políticas, ¿no? Y por lo tanto los cristianos tampoco podemos aspirar a que sea igual. Entonces yo quería que profundice un poquito más sobre esa actitud que debemos tener los cristianos. Amén. Ya, gracias, hermano. Muy cierto lo que usted dice, y yo también lo digo de una manera, creo que no es menos importante, porque le comento una cosa. Yo digo, cuando dije esa frase que no todo iba a ser igual, tuve una amiga que mandó un mensaje, ahora no sé si lo voy a encontrar, y ella me decía que estamos empezando un nuevo mes, vemos para que estamos empezando el mes de mayo y no... Padre Santísimo, humildemente te pedimos que ese mes de mayo acabes con todo el virus que nos tiene mal a todos y solo pedimos salud.
¿sí? O sea, hermanito, en primer lugar, ser realista, ¿no? El problema del virus no va a terminar en un mes. Mientras no tengamos vacuna, la vacuna, o mientras nuestro cuerpo no tenga suficiente inmunidad delante de ese virus, no va a ser igual. Las clases no van a empezar de la misma manera, no va a ser igual. Nosotros con certeza va a cambiar nuestra vida, vamos a tener mucho más encuentros como estamos teniendo hoy día, ¿no? De la familia, desde la casa, con videoconferencia, va a ser mucho más así. Y eso no tiene que darnos miedo, porque lo nuevo nos da miedo, ¿sí? Entonces, así, nosotros tenemos que reaprender a vivir delante de esa realidad que nosotros tenemos y que estamos viviendo, y no tenemos que tener miedo por esto, ¿sí? El ser humano siempre lo que es nuevo le asusta, pero nosotros no podemos tener miedo porque Dios está con nosotros y vamos a tener todo que aprender a vivir. No hagamos ilusión, porque eso no es cristiano, ese tipo de ilusión de que, bueno, mañana ya vamos a ver mi vida, voy a reunirme con mi grupo normalmente, voy a comer juntos, voy a abrazar a todo el mundo, besar a todo el mundo. No, eso va a demorar un tiempo para pasar, ¿sí? Pero por otro lado, y por eso que yo decía, los discípulos de Maús nos provocan. Ellos no regresaron igual cuando salieron, ¿no? Yo decía siempre eso, ¿no? Cuando pase la pandemia, donde todo ha cambiado, cuando nos tengamos que regresar a nuestras actividades pastorales, de trabajo, familiares, ¿sí? Tenemos que ir de otra manera. Debemos estar más fuertes y fortalecidos espiritualmente, más como familia, ¿sí? Más como personas. Y mira, y es súper curioso que la pandemia y las desastres naturales, cuando pasan, ¿qué nosotros decimos? ¿Qué es lo más importante ahora? ¿Tener una cuenta llena de dinero o tener nuestra familia bien? Es tener nuestra familia bien, con certeza. Es tener vida, tener salud, ¿no? Es estar cerca de las personas que nosotros amamos. Es como el hermanito decía, ¿no? Poder abrazar a la persona que usted ama. Entonces, si eso entra en nuestra cabeza, ya no va a ser igual, ¿sí? Los valores que nosotros luchábamos y buscábamos no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, eso todo tenemos que pensar, que con esa realidad nos invita a vivir una realidad nueva. No tengamos miedo, ¿sí? No tengamos miedo, vayamos creciendo, vayamos fortaleciéndonos y vayamos haciendo el camino para ese nuevo que Dios nos invita. Es una oportunidad. Yo decía en algún momento que el momento de la crisis es un momento de oportunidad, es un momento de rehacer nuestra vida, nuestra familia, nuestra historia, nuestra fe, ¿sí? Yo decía, mi prima me comentaba otro día, cuando era la Semana Santa, de que, bueno, ella estaba muy triste, estaba angustiada, que quería ir a la iglesia, pero ella veía algo positivo, que era la primera Semana Santa después de muchos años que toda la familia rezaba juntos, todos los días en la Semana Santa. Es un reaprender, ¿sí? Es un reaprender que todos nosotros debemos hacer y todos nosotros debemos tener, ¿no? Es un reaprender de nuevo, es un vivir de otra manera, ¿sí? Que Dios nos invita a cada uno de nosotros. Ánimo. Muchísimas gracias, Padre Bruno. Definitivamente miramos en este santo sacerdote no solamente esas manos consagradas que nos siguen alimentando y haciendo patente el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros, sino también vemos en este hermano sacerdote, en este hermano que camina junto a nosotros, que nos acompaña y que nos sigue alentando, ¿no? Nos sigue dando esa palabra de Dios para fortalecer nuestras vidas. Y hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, para que ellos sigan siendo santos, para que su vocación se afirme cada día y cada día ellos sigan siendo ese signo presente del amor y la misericordia de Dios para nosotros. Hay que pedir a Dios por todos nuestros sacerdotes y también por aquellos que caminan cercanos a nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Padre Bruno, por acompañarnos como uno más, como un hermano más, siempre con esa humildad y con esa alegría que nos fortalece y nos anima también a seguir siempre con esa disposición de amar a Dios
de servir a la iglesia y de seguir adelante con esta evangelización.